El empleado llevó a su hijo al trabajo. La millonaria se arrodilló y su reacción fue impactante. En una mañana soleada en Ciudad de México, en una mansión rodeada de jardines perfectamente cuidados y fuentes de mármol que reflejaban la luz del amanecer, algo completamente inesperado dejó a todos sin palabras. La mujer más poderosa, elegante y temida de la zona, una millonaria conocida por su carácter frío y su exigencia implacable, se arrodilló frente al hijo pequeño de su chofer para darle de comer con sus propias manos. Los empleados no podían creer lo que estaban viendo. Aquella imagen, tan tierna como desconcertante, se convertiría en el inicio de una historia que cambiaría para siempre la vida de todos los que la rodeaban. La protagonista, acostumbrada a vivir entre contratos millonarios, eventos exclusivos y decisiones que movían fortunas, jamás había permitido que la emoción o la ternura entraran en su mundo. Pero aquel día, frente a un niño inocente que la miraba con una sonrisa sincera, algo dentro de ella comenzó a transformarse. Lo que parecía un simple gesto de compasión pronto revelaría un lado desconocido de una mujer que, hasta entonces, solo había aprendido a mandar, no a sentir. La historia que estás a punto de conocer no se trata de riqueza ni de lujo, sino de humanidad. Es una historia sobre cómo la bondad puede florecer incluso en el corazón más endurecido, y cómo un niño puede convertirse en el espejo donde alguien redescubre su propia alma. Antes de continuar, no olvides dejar tu me gusta si te gusta este tipo de historias llenas de emociones y giros sorprendentes. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video, y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias llenas de reflexión y esperanza. Con el paso del tiempo, la millonaria comenzará a enfrentarse a una serie de situaciones que pondrán a prueba todo en lo que siempre creyó. Su poder, su orgullo y su reputación serán desafiados por una fuerza que no puede controlar, el cariño genuino que empieza a sentir por ese niño y por la gente sencilla que la rodea. En medio de fiestas elegantes, reuniones de negocios y críticas despiadadas de su círculo social, ella tendrá que decidir si sigue el camino del éxito sin emociones o si se permite sentir, aunque eso signifique perder parte de lo que ha construido. Lo que comenzó con un gesto de ternura se convertirá en una lección de vida. A lo largo de esta historia, veremos cómo los valores, la empatía y la solidaridad pueden transformar incluso los corazones más duros. La protagonista descubrirá que su verdadera riqueza no está en sus propiedades ni en sus cuentas bancarias, sino en las personas que la rodean y en los momentos simples que había olvidado disfrutar. Quédate hasta el final, porque lo que está por suceder te hará creer nuevamente en la bondad, en las segundas oportunidades y en la fuerza invisible del amor más puro. En el corazón de Polanco, en una de esas mansiones donde el mármol brilla más que el sol del mediodía y el silencio parece una regla escrita en oro, comenzaba un día cualquiera en la vida de la mujer más poderosa de la zona. Era conocida por todos como una millonaria implacable, dueña de una cadena de boutiques de moda y de varios edificios de lujo en la Ciudad de México. Su presencia imponía respeto, su mirada era tan fría como los ventanales de su oficina y su voz bastaba para que cualquier empleado obedeciera sin cuestionar. Pero aquella mañana, algo distinto estaba a punto de romper la rutina perfecta que ella había construido a lo largo de los años. El chofer, un hombre sencillo de mirada honesta, llegó a la mansión un poco más temprano de lo habitual. Llevaba de la mano a su pequeño hijo, un niño de apenas 6 años, con la camisa abotonada torpemente y los zapatos un poco gastados. El hombre no tenía con quién dejarlo y no podía faltar al trabajo. Respiró hondo antes de tocar el timbre, sabiendo que su jefa no toleraba interrupciones ni imprevistos. Cuando el guardia abrió la puerta, el niño soltó la mano de su padre y corrió hacia el jardín con una curiosidad que desbordaba inocencia. Desde la ventana del segundo piso, la millonaria observó aquella escena con una mezcla de molestia y desconcierto. No entendía cómo alguien podía llegar a su propiedad con un niño, y mucho menos permitir que corriera libremente entre las flores que costaban más que el salario mensual de varios de sus empleados. Mandó llamar al chofer de inmediato. El hombre subió nervioso, con el sombrero entre las manos. Ella lo recibió en su despacho, rodeada de estanterías repletas de premios, revistas y reconocimientos. El aroma de su perfume llenaba la habitación, tan elegante y serio como ella misma. ¿Por qué trajiste a ese niño aquí?, preguntó con una calma que escondía irritación. El chofer explicó la situación con humildad. Su esposa estaba enferma y no había nadie más que pudiera cuidar del niño ese día. Prometió que el pequeño se quedaría tranquilo, sin molestar a nadie. Ella lo observó por unos segundos, en silencio, antes de asentir con un gesto seco. Está bien. Pero que no toque nada. El hombre agradeció con un suspiro de alivio y salió. La mujer intentó volver a su trabajo, pero algo dentro de ella se mantenía inquieto. A través de los cristales, veía al niño jugando entre las flores,
observando las mariposas, maravillado con cada detalle. Esa pureza, esa felicidad sencilla, contrastaba con la rigidez de su propio mundo. Pasaron las horas y la rutina de la mansión siguió su curso. Los empleados limpiaban, cocinaban y servían el almuerzo con la precisión de un reloj suizo. Pero, de pronto, un sonido rompió la calma, una risa infantil. La millonaria, que comía sola en el gran comedor, levantó la mirada. El niño había entrado por error, curioso, y observaba los candelabros, los manteles y los platos de porcelana con los ojos muy abiertos. Cuando ella se levantó, todos esperaron una reprimenda, pero algo muy distinto sucedió. El pequeño tropezó al intentar retroceder y cayó. Antes de que su padre pudiera llegar para ayudarlo, la mujer corrió hacia él y lo levantó con suavidad. Se arrodilló frente a él y le preguntó si estaba bien. Los empleados se quedaron paralizados. Jamás habían visto a su jefa arrodillarse ante nadie. El niño, con un hilo de voz, dijo que tenía hambre. Ella, sin pensarlo, pidió a la cocinera que trajera un plato de comida. El pequeño se sentó en una silla enorme, incapaz de alcanzar la mesa. Entonces, la millonaria, sin importarle su vestido de diseñador ni las miradas atónitas de todos, se arrodilló para darle de comer. Cada cucharada era un acto de ternura que nadie habría creído posible. El chofer, que había presenciado la escena desde la puerta, no podía contener las lágrimas. No por vergüenza, sino por emoción. Nunca imaginó que su jefa, aquella mujer que todos describían como de hielo, pudiera mostrar tanta humanidad. Esa tarde, algo cambió en la mansión. El ambiente se volvió más cálido. Los empleados comenzaron a mirarse con complicidad, como si una nueva energía se hubiera instalado en ese lugar. El niño, después de comer, agradeció con una sonrisa que iluminó el rostro de la mujer. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura, como si hubiera redescubierto una parte de sí misma que creía perdida. Cuando el chofer se marchó con su hijo, la millonaria se quedó en el jardín, observando el atardecer. Recordó su infancia, los años en que su padre le enseñaba a ser fuerte, a no depender de nadie, a no mostrar debilidad. Había seguido ese consejo toda su vida, pero ahora entendía que la fuerza no siempre estaba en la frialdad. A veces, el verdadero poder residía en la capacidad de sentir. Esa noche, la mansión estaba más silenciosa de lo habitual, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de pensamiento. En su habitación, rodeada de lujo, la millonaria no podía dejar de pensar en el niño. En su mirada, en su alegría sencilla, en la forma en que la había hecho sonreír sin proponérselo. Por primera vez en muchos años, se sintió en paz. Al día siguiente, cuando el chofer llegó para trabajar, la esperó con nerviosismo, temiendo que ella hubiera cambiado de opinión o se arrepintiera de su actitud amable. Pero para su sorpresa, la mujer lo recibió con una sonrisa leve y una orden inesperada. Cuando necesites traer a tu hijo, hazlo. No hay problema. El hombre, conmovido, agradeció con respeto. Ella solo asintió y volvió a sus tareas, aunque por dentro sentía una emoción difícil de describir. Algo dentro de ella se había movido, algo que no sabía que seguía vivo. Durante el resto del día, mientras revisaba documentos y hablaba con inversionistas, una idea empezó a tomar forma en su mente. Quizás había llegado el momento de cambiar, de abrir su vida a algo más que negocios y cifras. No lo sabía con certeza, pero aquella pequeña sonrisa infantil había despertado algo que no pensaba ignorar. Esa tarde, mientras el sol caía sobre la ciudad y las luces de los rascacielos se encendían una a una, la millonaria sintió por primera vez que su mansión, a pesar de todo su lujo, no estaba vacía. Estaba llena de posibilidades, de nuevas emociones, y de una esperanza que nunca pensó volver a sentir. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma distinta en la mansión. Los empleados, acostumbrados a la tensión y el silencio que solían dominar cada rincón, comenzaron a notar un aire más liviano. Las órdenes seguían siendo firmes, pero la voz de la millonaria tenía un tono diferente, menos cortante, más humano. Nadie se atrevía a comentarlo abiertamente, pero todos lo sentían. El chofer, todavía sorprendido por el cambio de actitud de su jefa, seguía trabajando con la misma dedicación de siempre. Sin embargo, había algo en su mirada, un brillo de gratitud y respeto que antes no estaba. Su hijo, el pequeño que había desencadenado esa transformación inesperada, se había convertido en tema de conversación silencioso entre los empleados. Muchos se preguntaban cómo un niño podía provocar un cambio tan profundo en una mujer que parecía impenetrable. Una mañana, la millonaria estaba en su estudio, revisando una propuesta para expandir su marca de moda hacia Guadalajara.
El proyecto era ambicioso, y como siempre, lo analizaba con minuciosidad. Sin embargo, en medio de los gráficos y cifras, escuchó un sonido que la sacó de su concentración, la risa del hijo del chofer. Se asomó por la ventana y lo vio jugando en el jardín, persiguiendo una mariposa. Sin darse cuenta, sonrió. Pidió a su asistente que trajera al niño a su despacho. Cuando el pequeño entró, miró alrededor con asombro. Las paredes cubiertas de arte contemporáneo, los sillones de cuero, las flores frescas sobre la mesa, todo parecía un mundo nuevo para él. La mujer le ofreció un dulce de cristal, cuidadosamente envuelto, y el niño la miró con gratitud. ¿Te gusta venir aquí?, preguntó ella, observando su inocencia. Sí, señora, respondió el niño con una sonrisa. Aquí huele bonito y todos me hablan bonito. La respuesta le provocó una sensación extraña, una mezcla de ternura y nostalgia. Aquella simplicidad la conmovía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Decidió entonces permitir que el pequeño visitara la mansión de vez en cuando. Al fin y al cabo, su presencia parecía traer una energía positiva al lugar. Los días pasaron y la relación entre ambos se fue haciendo más cercana. El niño la esperaba cada tarde en el jardín, y ella, aunque fingía estar ocupada, siempre encontraba un momento para salir a verlo. Le llevaba libros ilustrados, le contaba historias sobre los viajes que había hecho y le enseñaba a cuidar las flores. Los empleados miraban esa escena con una mezcla de sorpresa y ternura. Nadie podía creer que su jefa, la mujer más exigente y temida, ahora se tomara el tiempo de arrodillarse para plantar semillas junto a un niño. Sin embargo, no todos compartían esa alegría. Su asistente personal, una mujer ambiciosa que llevaba años trabajando a su lado, comenzó a sentirse desplazada. Estaba acostumbrada a ser la única en quien la jefa confiaba, y ahora veía con recelo cómo aquel niño ocupaba su atención. Un día, mientras la millonaria hablaba por teléfono con un inversionista, la asistente se acercó al chofer. ¿Sabe que su hijo está distrayendo a la señora?, dijo en voz baja. Ella no tiene tiempo para juegos. Si sigue trayéndolo, podría perder su trabajo. El hombre se quedó helado. Sabía que la jefa le había dado permiso, pero la inseguridad lo invadió. Esa noche, al regresar a su casa en una colonia modesta, miró a su hijo y sintió una mezcla de orgullo y preocupación. No quería que su felicidad causara problemas. Al día siguiente, cuando llegó a la mansión, decidió hablar con la millonaria. Le explicó que prefería no traer más al niño, que no quería ser una molestia. Ella lo miró sorprendida. ¿Una molestia?, preguntó con una leve sonrisa. Tu hijo ha traído alegría a esta casa. No escuches lo que otros digan. Aquí siempre será bienvenido. El chofer bajó la cabeza, aliviado. Pero ella, al notar la tensión en sus ojos, comprendió que algo más estaba ocurriendo. No dijo nada, pero desde ese día empezó a observar con más atención a quienes la rodeaban. Mientras tanto, en el mundo exterior, su empresa enfrentaba un desafío inesperado. Un socio intentaba convencer a los inversionistas de que su enfoque humanista estaba debilitando la marca. Decían que estaba perdiendo su toque, que ya no era la mujer fría y decidida de antes. Los rumores llegaron a los medios, y los titulares comenzaron a cuestionar su liderazgo. Ella, sin embargo, no se dejó abatir. Sabía que la compasión no era debilidad. En lugar de esconderse, decidió dar una conferencia de prensa. Vestida con elegancia sobria, habló sobre la importancia de la empatía en los negocios. Dijo que el éxito no se medía solo en ganancias, sino en el impacto que uno dejaba en los demás. Sus palabras sorprendieron al público, y aunque algunos empresarios la criticaron, la mayoría sintió respeto. Esa noche, al regresar a su mansión, encontró al niño esperándola con una flor en la mano. Era una margarita que había recogido del jardín. Se la ofreció diciendo, para que no se le olvide sonreír. La mujer la tomó con delicadeza, sintiendo un nudo en la garganta. La colocó en un vaso de cristal sobre su escritorio, y desde entonces, esa flor se convirtió en su amuleto. Pero los problemas no desaparecieron. Su asistente, al ver que la jefa no la escuchaba, decidió actuar por su cuenta. Empezó a filtrar información confidencial a la competencia, intentando provocar una crisis que la debilitara. Sin embargo, la millonaria era más perceptiva de lo que parecía. Había aprendido a mirar más allá de las apariencias, a confiar en su intuición. Un día, mientras revisaba correos y contratos, descubrió irregularidades en algunos documentos. No dijo nada de inmediato. Prefirió esperar, observar, entender el motivo detrás de la traición. Mientras tanto,
Siguió con su rutina, con la serenidad de quien ya no teme perderlo todo. Durante ese periodo, el clima en la ciudad cambió. Llegaron las lluvias, los días nublados, y con ellos una melancolía suave que parecía envolverlo todo. La millonaria pasaba las tardes junto al ventanal, mirando las gotas caer, mientras el niño dibujaba en un cuaderno que ella misma le había regalado. En esos momentos de silencio compartido, ambos parecían encontrar algo que habían perdido hacía mucho: paz. En una de esas tardes lluviosas, mientras el niño dormía en un sillón, la mujer se dio cuenta de que ya no le importaba tanto lo que dijeran los demás. Había aprendido a valorar las cosas simples. Recordó sus propios días de infancia, cuando soñaba con cambiar el mundo, antes de que el dinero y el poder la endurecieran. Y en ese instante, comprendió que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. La mañana siguiente comenzó con el cielo despejado después de varios días de lluvia. El aire en Polanco era fresco y los rayos del sol entraban por los grandes ventanales de la mansión, iluminando los pasillos que olían a flores recién cortadas. La millonaria caminaba con paso firme, pero en su mirada había algo distinto, una serenidad que no se veía desde hacía años. Había decidido que esa nueva etapa de su vida no solo se trataría de trabajo, sino también de propósito. Esa misma mañana reunió a su equipo más cercano en el gran salón para anunciar un nuevo proyecto. Todos se miraron con curiosidad mientras ella hablaba con voz decidida. Explicó que abriría una fundación dedicada a brindar apoyo a niños en situación vulnerable. No sería una acción publicitaria, sino un compromiso personal. Quería que su fortuna sirviera para algo más que para aumentar sus propiedades. Los empleados escuchaban asombrados. Muchos no podían creer que aquella mujer, antes tan distante, hablara con tanta emoción. El chofer, que se mantenía en un rincón del salón, sintió un profundo orgullo. Sabía que su hijo había sido la chispa que encendió ese cambio. La mujer le lanzó una mirada breve, pero significativa. Ambos entendían sin palabras lo que aquel momento representaba. Sin embargo, no todos estaban contentos con la noticia. Su asistente, la misma que había traicionado su confianza, veía cómo su influencia disminuía. Si la empresa se enfocaba en proyectos sociales, perdería el control que antes tenía sobre las decisiones financieras. Su frustración crecía, y en silencio comenzó a planear cómo recuperar su poder. Los días pasaron y la fundación comenzó a tomar forma. La millonaria visitaba personalmente los barrios donde se construirían los primeros centros comunitarios. La gente del lugar no podía creer que una mujer tan elegante caminara entre ellos, escuchara sus historias y preguntara sobre sus necesidades. En uno de esos recorridos, acompañada del chofer y su hijo, vio un grupo de niños jugando descalzos en la calle. El pequeño tomó su mano y le dijo con voz inocente: «Ellos también necesitan sonreír como yo». Esa frase se le quedó grabada. Esa misma noche, en su estudio, diseñó los primeros bocetos del Centro de Arte Infantil que llevaría el nombre de Sonrisas del Futuro. Quería que fuera un espacio donde los niños pudieran aprender música, pintura, danza y lectura, lejos de las calles y los peligros. Pero los obstáculos no tardaron en llegar. Algunos empresarios comenzaron a criticarla públicamente, diciendo que estaba distrayéndose de sus negocios principales. La prensa amarillista la acusaba de usar la filantropía como una estrategia de imagen. Incluso un grupo de inversionistas amenazó con retirar su apoyo si seguía desviando fondos a la fundación. Ella, aunque afectada, no cedió. Había tomado una decisión y no iba a retroceder. Sabía que cambiar su imagen ante el mundo tendría un precio, y estaba dispuesta a pagarlo. No obstante, en privado comenzó a sentir la presión. En las noches, cuando el silencio llenaba su habitación, pensaba si realmente estaba haciendo lo correcto. Un día, mientras revisaba documentos en su oficina principal, recibió una llamada urgente. Su socio principal había convocado una reunión para discutir su continuidad al frente de la empresa. Era evidente que querían destituirla. Cerró los ojos y respiró hondo. No pensaba rendirse, pero entendía que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Antes de salir hacia la reunión, pasó por el jardín, donde el hijo del chofer jugaba con un papalote. El niño, al verla, corrió hacia ella y le entregó un pequeño dibujo. Era una mujer con una sonrisa enorme rodeada de flores. Debajo, con letras torcidas, había escrito «Mi amiga». Esa imagen le devolvió la fuerza que necesitaba. Guardó el dibujo en su bolso y se fue. La reunión fue tensa. Los inversionistas la acusaron de descuidar los negocios por emociones personales. Ella escuchó sin interrumpir, pero cuando llegó su turno, habló con firmeza. Explicó que una empresa sin valores no tiene alma,
y que el verdadero liderazgo consiste en inspirar, no en imponer. Su discurso fue tan convincente que algunos de los presentes, conmovidos, cambiaron de opinión. Al final, se votó su permanencia y, por un margen estrecho, logró conservar su puesto. Esa noche, al regresar a la mansión, los empleados la recibieron con aplausos. Había defendido no solo su posición, sino su nueva visión del mundo. Se sentó en el jardín junto al chofer y su hijo, observando el cielo estrellado. Por primera vez, no pensó en negocios ni en contratos, sino en lo que realmente significaba vivir. Pero el destino aún tenía más pruebas preparadas. Días después, un periódico publicó documentos filtrados que mostraban supuestas irregularidades en la fundación. La noticia se propagó rápidamente. Aunque ella sabía que era falso, el escándalo fue suficiente para dañar su reputación. Las miradas desconfiadas volvieron, las llamadas de apoyo se redujeron, y su empresa comenzó a resentirse. Durante semanas, se dedicó a limpiar su nombre. Investigó por su cuenta y, con ayuda de un abogado de confianza, descubrió que la filtración había sido provocada por su asistente. En lugar de enfrentarla con rabia, la llamó a su despacho. La mujer entró temblando, esperando un despido inmediato, pero la millonaria simplemente le dijo: «Te doy una última oportunidad. Todos merecemos una segunda chance, incluso tú». Aquella respuesta desarmó por completo a la asistente, que rompió en llanto y confesó todo. Le pidió perdón sinceramente y desde entonces, se convirtió en una aliada leal. La millonaria había aprendido que la compasión podía transformar incluso el resentimiento más profundo. Con el paso de los meses, la fundación logró recuperarse del escándalo. Las obras comenzaron y los primeros centros abrieron sus puertas. El día de la inauguración, la prensa volvió, esta vez con una mirada distinta. Los periodistas quedaron impresionados al ver a la millonaria abrazando a los niños, sonriendo como una madre orgullosa. El pequeño hijo del chofer cortó la cinta junto a ella. Los aplausos resonaron por todo el lugar. El chofer, con lágrimas en los ojos, observaba la escena sin poder creer que su hijo fuera parte de algo tan grande. Aquel evento marcó un antes y un después en la vida de la protagonista. Su historia comenzó a inspirar a otros empresarios, que empezaron a destinar recursos a causas sociales. Las revistas, que antes la criticaban, ahora la llamaban la mujer que cambió el rostro del éxito en México. Una tarde, cuando la fundación ya funcionaba con decenas de niños aprendiendo y jugando, el pequeño se acercó a ella y le dijo: «Mi papá dice que usted ya no trabaja solo para ser rica, sino para ser feliz». Ella sonrió y le respondió: «Tu papá tiene razón». En ese momento comprendió que su vida había dado un giro completo. Lo que empezó como un gesto impulsivo al darle de comer a un niño se había convertido en una transformación profunda. Había aprendido que el verdadero poder no se demostraba con dinero, sino con acciones que tocan el corazón. El jardín de su mansión volvió a llenarse de risas y música. Las flores parecían más vivas que nunca. Cada día que pasaba, sentía que la soledad que la había acompañado durante años se disipaba un poco más. La mujer que antes vivía encerrada entre paredes de cristal había encontrado un propósito real, y esa era su mayor riqueza. Pasaron los meses y el proyecto Sonrisas del Futuro creció más rápido de lo que nadie imaginaba. Los centros comunitarios se multiplicaban en distintas regiones del país, desde Puebla hasta Guadalajara. Cada inauguración reunía a decenas de familias que antes apenas podían imaginar un futuro distinto. La millonaria había dejado atrás la imagen de mujer fría y distante, convirtiéndose en un símbolo de esperanza. Sin embargo, con el éxito también llegaban nuevos retos. Los medios comenzaron a seguir cada uno de sus pasos. Algunos la llamaban la benefactora de México, mientras otros insinuaban que nada de lo que hacía era genuino. Ella aprendió a convivir con la tensión constante, aunque en el fondo añoraba los días simples en los que podía caminar por las calles sin ser reconocida. A veces, durante los viajes para supervisar las obras, pedía al chofer que detuviera el coche para observar a la gente. Le gustaba ver a los niños jugar, a los vendedores ambulantes riendo, a las familias compartiendo comida. Era su forma de recordar de dónde había partido su transformación. Una mañana, mientras visitaba uno de los centros recién inaugurados en Oaxaca, una niña se le acercó con un cuaderno en la mano. Le dijo que había escrito un poema sobre ella. Cuando la pequeña lo recitó frente a todos, la millonaria no pudo contener las lágrimas. En el poema la llamaba la señora que trajo colores a los días grises. A partir de ese momento comprendió que no importaban las críticas ni los titulares, lo único verdaderamente valioso era el impacto en las vidas que tocaba.
Al regresar a la Ciudad de México, notó que su relación con el chofer también había cambiado. Ya no era solo un empleado, se había convertido en un amigo y confidente. A menudo conversaban durante los trayectos, y él le contaba historias sencillas de su infancia, de su madre que siempre le decía que la bondad no se mide en billetes sino en gestos. Ella escuchaba con atención, cada palabra le recordaba que la riqueza más grande era la humildad. El hijo del chofer, por su parte, crecía rápido. Había pasado de ser un niño tímido a un pequeño curioso y alegre. La millonaria se interesó por su educación y decidió becarlo en una de las mejores escuelas de la ciudad. Los maestros notaron enseguida su inteligencia y sensibilidad. Cuando el niño regresaba a casa, siempre le contaba a su padre y a la millonaria lo que había aprendido. Le hablaba de planetas, animales y música. En más de una ocasión la convenció para que lo llevara a museos o conciertos infantiles. En una de esas salidas, mientras caminaban por el bosque de Chapultepec, el niño se detuvo frente a un grupo de payasos que hacían reír a los transeúntes. Le tomó la mano y le dijo: «Yo también quiero hacer sonreír a la gente, como tú lo haces». Ella se inclinó y le contestó: «Entonces ya estás en el camino correcto». Esa tarde ambos se sentaron a comer paletas bajo la sombra de un árbol. Era un momento sencillo, pero para ella significaba más que cualquier cena en un restaurante de lujo. La vida parecía haber encontrado un equilibrio, pero aún quedaban heridas del pasado. Una noche, revisando antiguos documentos, descubrió una carta escrita por su difunto esposo. En ella, él le pedía que no dejara que el dinero la aislara del mundo. Decía que la verdadera grandeza no se mide en posesiones, sino en cómo uno toca las vidas de los demás. Al leerla, la millonaria comprendió que, sin saberlo, había seguido sus palabras al pie de la letra. Inspirada por ese descubrimiento, decidió ampliar la fundación. Quería incluir programas de becas universitarias para jóvenes talentosos que no podían pagar sus estudios. El proyecto se llamó Puertas Abiertas, y pronto cientos de estudiantes comenzaron a beneficiarse. En los eventos de entrega de becas, ella se presentaba personalmente, estrechando las manos de cada joven y deseándoles éxito. Pero mientras la fundación crecía, su salud comenzó a resentirse. Los médicos le recomendaron reducir el ritmo de trabajo. Las largas jornadas, los viajes y la presión mediática habían empezado a pasarle factura. Sin embargo, ella se negaba a descansar. Decía que había pasado demasiados años viviendo para sí misma, y ahora no podía detenerse cuando al fin vivía para los demás. Una tarde, después de una reunión con arquitectos, se sintió mareada y tuvo que sentarse. El chofer corrió a auxiliarla y la llevó de inmediato al hospital. Allí le diagnosticaron agotamiento y le indicaron reposo absoluto por varias semanas. Durante ese tiempo, el niño la visitaba todos los días después de la escuela. Le llevaba flores, dibujos y libros que él mismo elegía. Uno de esos días, mientras ella dormía, él dejó sobre la mesa de noche un pequeño cartel que decía: «Recupérate pronto, porque México te necesita». Cuando despertó y leyó esas palabras, sonrió con ternura. Sintió una paz que hacía mucho no experimentaba. Entendió que no tenía que hacerlo todo sola. Tenía un equipo, amigos y personas que creían en su causa. Era momento de confiar y descansar. Tras varias semanas, regresó a su mansión completamente recuperada. Los empleados la recibieron con alegría y un gran desayuno en el jardín. Habían decorado el lugar con flores y pancartas que decían bienvenida a casa. La millonaria, emocionada, los abrazó uno por uno. En ese momento comprendió que ya no eran simplemente trabajadores, sino una gran familia unida por algo más que un salario. Los años siguientes consolidaron su legado. Su fundación se convirtió en una de las más importantes del país, y su nombre empezó a ser mencionado en foros internacionales. Fue invitada a dar conferencias sobre responsabilidad social y liderazgo humano. Aunque al principio se mostraba nerviosa al hablar en público, pronto descubrió que su historia inspiraba a miles de personas. En una de esas conferencias, en Monterrey, dijo algo que se volvió célebre: «No se necesita ser millonario para cambiar el mundo, se necesita tener el corazón dispuesto a hacerlo». Esa frase fue reproducida en periódicos, redes y documentales. Muchos jóvenes comenzaron a verla no solo como una empresaria, sino como una guía. Con el tiempo, decidió delegar parte de sus funciones en la fundación para pasar más tiempo con su familia elegida, el chofer y su hijo. Los fines de semana solían reunirse en el jardín para comer juntos. A veces cocinaban platillos típicos mexicanos: mole, tamales, pozole. Ella aprendió a preparar tortillas a mano gracias a la esposa del chofer,
quien había regresado a vivir con ellos después de años trabajando en otro estado. Durante una de esas comidas familiares, la millonaria levantó su copa y brindó por lo que había aprendido. Brindo por las segundas oportunidades, por los niños que iluminan el mundo y por las personas que nos enseñan a ser mejores. Todos aplaudieron y el niño, con una sonrisa enorme, le dijo: «Usted cambió muchas vidas, pero también la suya». Aquella noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, la millonaria se sentó frente a la ventana de su habitación y pensó en todo lo vivido. Recordó el día en que se arrodilló para alimentar al hijo de su empleado, sin imaginar que ese gesto sería el inicio de una transformación profunda. El sonido del viento entre los árboles le trajo paz. Se dio cuenta de que había encontrado lo que durante años creyó perdido: humanidad, cariño, propósito. En su corazón no había espacio para el orgullo ni la tristeza, solo gratitud. Al día siguiente, visitó nuevamente el primer centro comunitario que había fundado. Los niños corrieron hacia ella al verla llegar. La abrazaron, le mostraron dibujos, canciones y bailes que habían preparado en su honor. Ella los observó con los ojos brillantes. En ese instante, entendió que todo el esfuerzo, las lágrimas y los sacrificios habían valido la pena. El chofer y su hijo estaban ahí también, observando desde un rincón. El niño, ahora un poco mayor, levantó la mano y gritó: «Gracias por creer en nosotros». Ella respondió con una sonrisa que lo decía todo. El eco de las risas infantiles llenó el aire. El sol se reflejaba en su rostro y, por primera vez, la millonaria sintió que su vida estaba completa. Ya no se definía por el dinero ni por las apariencias, sino por el amor y las vidas que había tocado. Su historia, la de una mujer poderosa que se arrodilló no por debilidad, sino por compasión, se convirtió en leyenda. Y así, en cada rincón de México donde un niño reía gracias a su obra, su nombre seguía vivo, recordando a todos que la verdadera riqueza está en el corazón. Con el paso del tiempo, la mansión en Polanco se convirtió en un espacio donde la vida y la calidez humana coexistían con el lujo y la elegancia. Los pasillos, antes silenciosos y fríos, ahora se llenaban de risas y charlas, especialmente cuando el hijo del chofer estaba presente. Cada mañana, al llegar, se corría por los jardines entre las flores y el estanque de peces, mientras los empleados observaban con ternura y respeto cómo la millonaria, su jefa, no solo lo permitía, sino que lo acompañaba en pequeños momentos de juego o lectura. La transformación de la protagonista no pasó desapercibida para la comunidad empresarial de la Ciudad de México. Sus rivales, quienes antes la consideraban implacable y difícil de vencer, empezaron a notar un cambio. No era más solo una empresaria estratégica, se había convertido en un referente de liderazgo humano. Sus decisiones comenzaban a incluir proyectos sociales y culturales que impactaban positivamente a barrios completos. Sin embargo, este nuevo enfoque también le generaba fricciones con algunos miembros de su equipo directivo, quienes consideraban que estaba desviando recursos de la empresa principal. Una tarde, mientras revisaba los informes de la fundación, recibió la visita de un joven arquitecto que había trabajado en el diseño de los centros comunitarios. Él explicó que había surgido una oportunidad para construir un centro educativo aún más grande en la periferia de la ciudad, un lugar donde niños y jóvenes podrían acceder a educación artística y científica de calidad. La millonaria se mostró interesada de inmediato, pero sabía que implicaría una inversión considerable y la coordinación de muchos departamentos de su empresa. Al presentar la idea al consejo directivo, enfrentó las primeras críticas formales. Argumentaban que el proyecto era costoso y que no estaba directamente relacionado con la rentabilidad empresarial. Ella, con calma y firmeza, defendió su posición. Explicó que la inversión social no era un lujo, sino una obligación moral y un compromiso con la sociedad. A pesar de la resistencia inicial, logró convencer a la mayoría, demostrando que su visión no estaba basada solo en emociones, sino también en planificación y sostenibilidad. Mientras tanto, el hijo del chofer se había convertido en un pequeño explorador curioso y vivaz. Descubría todo con asombro, desde las piezas de arte moderno en la mansión hasta los libros de historia y ciencia que la millonaria le traía para leer. Su entusiasmo era contagioso, y la mujer se sorprendía de cómo un niño podía despertar en ella tanta alegría y creatividad. En varias ocasiones, juntos realizaban pequeños experimentos científicos en la terraza, mezclando colores y creando modelos simples de volcanes y sistemas solares. Cada risa, cada pregunta inocente, reforzaba el vínculo que los unía. La vida no estaba exenta de desafíos. Su asistente, aunque ahora más leal, aún tenía dudas sobre los cambios. La presión mediática seguía presente. Algunos periódicos escribían columnas cuestionando la autenticidad de la fundación y especulando sobre sus motivaciones.
La millonaria aprendió a ignorar los comentarios negativos y a centrarse en los resultados tangibles. Niños que aprendían, familias que mejoraban sus condiciones y jóvenes que soñaban con un futuro brillante. Durante una visita a uno de los centros comunitarios, se produjo una pequeña crisis. Una de las aulas sufrió un desperfecto eléctrico y un grupo de niños quedó momentáneamente sin supervisión. La millonaria reaccionó de inmediato, coordinando al personal para resolver la situación con rapidez y seguridad. Lo que podría haber sido un desastre se transformó en un ejemplo de liderazgo efectivo y cercano. Ella estaba presente, preocupada, resolviendo y enseñando con el ejemplo. Los niños la observaron con admiración, entendiendo que la autoridad también puede ser amable y protectora. A medida que los meses pasaban, se produjeron varias reversiones en su vida personal y profesional. Decidió tomar un tiempo para conocer más de cerca a las comunidades beneficiadas, visitando mercados locales, escuelas y talleres de arte tradicional. Cada lugar le ofrecía una lección inesperada: el respeto por las raíces culturales, la importancia de preservar tradiciones y la fuerza del trabajo colectivo. Estas experiencias le inspiraron a incluir actividades culturales dentro de la fundación, enseñando a los niños música regional, danzas folclóricas y técnicas artesanales mexicanas. En la mansión, la relación con el chofer y su hijo se profundizaba. Compartían desayunos con pan dulce recién horneado, jugaban dominó y aprendían a preparar platos típicos como chiles en nogada y tamales. La mujer descubrió la belleza de las pequeñas cosas: escuchar la risa del niño al intentar romper un huevo, el aroma del café recién hecho por el chofer o las historias que él contaba sobre su infancia. Todo esto la conectaba con la sencillez de la vida que había olvidado entre contratos y reuniones de negocios. A pesar de la aparente armonía, no faltaron desafíos inesperados. Durante la planificación de un centro educativo en una zona con recursos limitados, surgió un conflicto con autoridades locales que cuestionaban permisos y licencias. La millonaria se reunió con funcionarios, explicando la importancia del proyecto para la comunidad y ofreciendo apoyo logístico y financiero. Su determinación y capacidad de negociación demostraron que, aunque su enfoque era compasivo, también era estratégico y firme cuando la situación lo requería. Uno de los momentos más emotivos se dio cuando la fundación organizó un festival cultural abierto al público. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal. Quédate hasta el final. Hay una palabra secreta esperándote. Niños, padres, maestros y voluntarios participaron en talleres de pintura, música y baile. El hijo del chofer, ahora más seguro de sí mismo, subió al escenario para recitar un poema que había escrito sobre su vida y la influencia de la millonaria en su mundo. La mujer lo miraba con lágrimas de orgullo. Cada palabra del niño era un reflejo de los valores que había decidido incorporar a su vida: bondad, empatía y generosidad. Durante el evento, recibió la visita de antiguos socios que habían cuestionado sus decisiones. Para sorpresa de todos, quedaron impresionados por la magnitud del impacto y por la manera en que la fundación había transformado la vida de tantas personas. La millonaria no solo había ganado respeto, sino que había creado una red de apoyo y colaboración que reforzaba su visión de un liderazgo basado en la humanidad y no únicamente en la ambición financiera. En el plano personal, decidió contratar a un tutor particular para el niño, quien mostraba un talento notable para el dibujo y la narración. Juntos elaboraban cuentos ilustrados que luego compartían con otros niños en los centros comunitarios. La protagonista se sentía cada vez más conectada con el arte, la creatividad y la imaginación, descubriendo un lado de sí misma que nunca había explorado. El tiempo trajo también nuevos aprendizajes sobre la paciencia y la resiliencia. Los desafíos financieros, las críticas mediáticas y los obstáculos administrativos enseñaron a la millonaria a no rendirse, a planificar con precisión y a confiar en quienes la rodeaban. Sus decisiones empezaron a combinar estrategia y corazón, logrando un equilibrio que antes parecía imposible. Una tarde de verano, mientras caminaba con el niño por los jardines de la mansión, él le preguntó por qué siempre estaba tan ocupada. La mujer se detuvo, lo miró y le respondió: porque cada acción que hago, cada decisión que tomo, tiene que ayudar a alguien a sonreír y a tener un futuro mejor. No solo para mí, sino para todos los que necesitan una oportunidad. El niño la abrazó, y por primera vez ella sintió que todo su esfuerzo tenía un sentido pleno. Al anochecer, mientras la luz naranja del sol se reflejaba en las fuentes y los cristales de la mansión, la mujer observó el cielo estrellado. Pensó en el camino recorrido, desde aquella mañana en que se arrodilló frente al hijo de su empleado hasta la consolidación de la fundación y la apertura de los centros comunitarios. Cada desafío,
cada crítica y cada momento de duda habían sido pasos necesarios para llegar a ese instante de plenitud. El eco de las risas infantiles, el aroma de las flores, el murmullo del agua en la fuente y la calidez de su hogar se mezclaban en una sensación de paz que hacía años no experimentaba. La millonaria comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus propiedades ni en su fortuna, sino en las vidas que había tocado y en los lazos que había creado con sinceridad. Al cerrar los ojos, sonrió y sintió que, finalmente, había encontrado su lugar en el mundo. La mujer que antes era temida por su carácter implacable ahora se sentía completa, amada y respetada, no por su dinero, sino por su corazón abierto y generoso. La mansión en Polanco seguía siendo un símbolo de lujo, pero ahora su esencia había cambiado por completo. Los jardines, antes impecables y silenciosos, estaban llenos de vida, niños corrían entre las flores, jugaban cerca del estanque y exploraban cada rincón con curiosidad. La millonaria, que alguna vez había vivido atrapada en la rigidez de sus responsabilidades, ahora encontraba alegría en cada sonrisa, en cada descubrimiento que hacía el hijo del chofer o cualquiera de los pequeños que visitaban la mansión. Aquella mañana comenzó con una actividad especial, un taller de pintura en el jardín principal. Los niños trajeron sus pinceles y acuarelas, y la protagonista se unió, arrodillándose para ayudar a los más pequeños. Los empleados observaban, fascinados, como su jefa, la mujer que siempre había sido símbolo de rigidez y distancia, se reía mientras mezclaba colores con los niños. La mezcla de tonos, las risas y el aroma de la pintura húmeda creaban un ambiente mágico que incluso contagiaba a los adultos presentes. Después del taller, se organizó una reunión con los responsables de los diferentes centros comunitarios que la fundación había abierto. Querían planificar la expansión hacia otras zonas vulnerables de México. La millonaria escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas precisas, pero siempre manteniendo un enfoque cálido y humano. Cada decisión que tomaba buscaba el bienestar de los niños, sin perder de vista la sostenibilidad de la fundación. Mientras tanto, el chofer observaba con orgullo cómo su hijo se desenvolvía entre los niños, enseñándoles algunas palabras en inglés que había aprendido en la escuela y compartiendo historias sobre sus aventuras. La relación entre el niño y la millonaria había evolucionado a un nivel profundo, se entendían con miradas, gestos y pequeños detalles. Ella lo animaba a explorar su creatividad, a ser curioso y a no temer equivocarse. Esa confianza mutua había creado un lazo indestructible. A mediodía, se organizó un almuerzo comunitario dentro de la mansión. La protagonista supervisaba la cocina y coordinaba a los empleados, asegurándose de que cada plato estuviera servido con cuidado y cariño. Durante la comida, los niños compartían historias, cantaban canciones y reían con entusiasmo. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando el pequeño hijo del chofer se levantó y recitó un poema que había escrito sobre la bondad de la millonaria. Sus palabras hicieron que muchos adultos presentes se emocionaran, incluidos varios periodistas que documentaban el evento para un reportaje sobre la fundación. Ese reportaje tuvo un impacto significativo. Las críticas anteriores comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por elogios sinceros hacia la labor humanitaria de la millonaria. Sus colegas empresarios, quienes antes la consideraban demasiado sensible, empezaron a comprender que su enfoque no disminuía su poder ni autoridad, al contrario, la fortalecía. La visión de una mujer capaz de combinar éxito empresarial con compromiso social empezaba a ser un ejemplo inspirador en toda la Ciudad de México. A media tarde, la protagonista recibió una visita inesperada. Una reconocida artista mexicana, famosa por sus murales y proyectos culturales, había solicitado reunirse con ella. Quería colaborar en un mural que sería pintado en uno de los nuevos centros educativos. La millonaria aceptó con entusiasmo, recordando cómo los elementos culturales y artísticos habían comenzado a ser parte esencial de su fundación. Juntas, comenzaron a diseñar un mural lleno de colores, símbolos y escenas que representaban la vida, la diversidad y la esperanza de los niños mexicanos. Mientras se llevaba a cabo la planificación del mural, surgió un pequeño conflicto. Algunos vecinos de la zona cuestionaban la construcción del centro educativo por miedo al aumento de tránsito y ruido. La millonaria decidió intervenir personalmente, convocando una reunión comunitaria. Explicó que el proyecto estaba diseñado para beneficiar a todos y que se tomarían medidas para minimizar cualquier inconveniente. Su actitud respetuosa y firme al mismo tiempo logró tranquilizar a los vecinos, quienes finalmente aceptaron la construcción. Esta experiencia reafirmó en ella la importancia de la negociación pacífica y el diálogo constante. Durante la noche, mientras regresaba a la mansión, reflexionaba sobre todo lo que había cambiado en su vida en tan poco tiempo. Recordó aquel primer día, cuando se arrodilló frente al hijo de su empleado para darle comida. En ese instante,
Algo dentro de ella había comenzado a transformarse. La frialdad y distancia que la definían habían dado paso a la empatía y la sensibilidad. Todo lo que había construido desde entonces, la fundación, los centros comunitarios, la relación con su equipo y la conexión con la comunidad, era consecuencia directa de aquel momento inesperado. Al llegar a la mansión, encontró al niño esperando en el jardín. Había preparado un pequeño picnic con bocadillos y jugos naturales. Ella se sentó a su lado, arrodillándose nuevamente para estar a su altura, y juntos compartieron la merienda mientras conversaban sobre los planes para el siguiente centro educativo. El niño, con entusiasmo, le sugirió incluir una pequeña biblioteca y un taller de música. La mujer sonrió y anotó cada detalle, consciente de que esas ideas inocentes eran esenciales para mantener la esencia del proyecto. A lo largo de las siguientes semanas, la millonaria trabajó incansablemente en la coordinación de los nuevos centros y la preparación de eventos culturales. Cada inauguración se convirtió en un acto comunitario lleno de emoción, con niños y padres participando activamente. La prensa documentaba los eventos, pero la protagonista no buscaba protagonismo. Su objetivo era mostrar que el cambio era posible y que la bondad podía transformar vidas. Un día, mientras revisaba correos electrónicos, recibió un mensaje del gobierno local ofreciendo apoyo para expandir la fundación a nivel estatal. La propuesta incluía recursos, permisos y colaboración con escuelas públicas. La mujer vio una oportunidad única para multiplicar el impacto de su trabajo, y junto al chofer y su hijo, comenzó a planear un calendario que permitiría ejecutar la expansión sin comprometer la calidad de los centros ya existentes. Al mismo tiempo, en la mansión, se organizaban talleres internos para los empleados, enseñándoles cómo acompañar y apoyar a los niños de manera efectiva. La millonaria participaba activamente, guiando las actividades y asegurándose de que cada empleado comprendiera la importancia de su papel. Se podía notar un cambio profundo en la dinámica laboral. Todos trabajaban con entusiasmo, motivados por un propósito más grande que cualquier incentivo económico. Entre las actividades diarias, la protagonista también se tomó tiempo para visitar a los niños en sus hogares. Aprendió sobre sus historias, sus retos y sueños. Estos encuentros le recordaban que la verdadera transformación no solo ocurría dentro de los centros comunitarios, sino también en las familias. Cada sonrisa, cada palabra de gratitud reforzaba su compromiso. Durante uno de estos recorridos, conoció a una madre joven que luchaba por mantener a sus hijos en la escuela mientras trabajaba largas horas. La millonaria le ofreció becas y apoyo para transporte y materiales escolares. La mujer agradeció con lágrimas, y la millonaria sintió una satisfacción profunda que ningún contrato ni inversión financiera le había dado antes. Comprendió que el poder de cambiar vidas estaba al alcance de su mano y que la generosidad podía generar un impacto real y duradero. Al regresar a la mansión, el niño se acercó con un dibujo que había hecho del mural que planeaban pintar. En él, la protagonista estaba rodeada de niños y flores, todos sonriendo. Ella tomó el dibujo con delicadeza y le dijo: «Esto será aún más hermoso en la realidad, porque está hecho con el corazón». Esa frase, simple pero profunda, representaba la filosofía que había guiado su vida en los últimos meses: actuar siempre desde la empatía y la conciencia. La noche cayó sobre Polanco, iluminando la ciudad con luces doradas que reflejaban los últimos rayos del sol. En la mansión, la protagonista se sentó frente a la ventana, observando el cielo estrellado. Pensó en cada desafío superado, en cada crítica recibida y en cada sonrisa de niño que había conocido. Sabía que la transformación no había sido fácil, que cada victoria había requerido esfuerzo y sacrificio, pero también comprendió que nada valioso se logra sin dedicación y corazón. Al día siguiente, comenzó a planear un gran evento cultural para reunir a todas las familias beneficiadas por la fundación. Sería un día de música, teatro, exposiciones y talleres, destinado a celebrar la vida, la creatividad y el esfuerzo de todos los niños. La millonaria se involucró en cada detalle, asegurándose de que fuera un día inolvidable. En los preparativos del evento, notó que el hijo del chofer estaba cada vez más confiado y decidido. Quería participar activamente en la organización y tenía ideas propias sobre juegos, manualidades y actividades artísticas. La mujer lo alentó, enseñándole a liderar con respeto y empatía, recordándole que cada decisión debía considerar el bienestar de todos los niños. El vínculo entre ambos se fortaleció aún más, cimentando una relación que trascendía jerarquías o roles. Finalmente, el día del evento llegó. Niños y familias de toda la ciudad se reunieron en el centro comunitario principal. La emoción era palpable en el aire, risas, música y aplausos llenaban cada rincón. La millonaria, rodeada de su equipo, el chofer y su hijo, se sintió completamente realizada.
Cada esfuerzo, cada sacrificio, cada desafío había valido la pena. Había logrado algo. La mañana en la Ciudad de México llegó con un cielo despejado y el sonido de las campanas de varias iglesias mezclándose con el bullicio urbano. La millonaria despertó con un propósito renovado. Los días de indecisión y duda habían quedado atrás. Su corazón estaba lleno de determinación y la certeza de que cada acción que realizaba podía transformar vidas. Caminó por los jardines de la mansión mientras el aroma de las flores recién regadas llenaba el aire, y observó al hijo del chofer jugando entre las mariposas que se acercaban a los arbustos. Su risa contagiosa recordaba a la mujer por qué había decidido dedicar su tiempo, esfuerzo y fortuna a los niños. Ese día, la protagonista tenía planeada una visita a un nuevo barrio en la periferia, donde se construiría un centro comunitario de mayor tamaño. La obra prometía ser un espacio para aprendizaje, cultura y deporte, diseñado para que los niños pudieran descubrir talentos y habilidades que, de otra manera, podrían haber quedado ocultos. Al llegar, la mujer fue recibida por vecinos que la miraban con curiosidad y una mezcla de respeto y recelo. Algunos no podían creer que alguien de su posición estuviera ahí, caminando entre ellos, interesándose por sus historias y necesidades. El primer encuentro fue con un grupo de madres que compartieron las dificultades que enfrentaban diariamente: largas jornadas laborales, transporte complicado, falta de recursos educativos y preocupaciones sobre la seguridad de sus hijos. La millonaria las escuchó con atención, tomando notas y preguntando detalles sobre cómo la fundación podría ayudarlas. Su interés genuino sorprendió a todos, pues muchas veces los programas sociales llegan con promesas vacías, mientras que ella ofrecía soluciones concretas y comprometidas. Mientras recorría las calles del barrio, se dio cuenta de la importancia de la cultura local. Los murales en paredes de adobe, los mercados llenos de aromas de pan recién horneado, tortillas calientes y frutas tropicales, y la música que se escuchaba desde las casas, le recordaban que cualquier proyecto debía respetar y reflejar la identidad de la comunidad. Decidió que los nuevos centros incluirían talleres de arte popular, danza folclórica y cocina tradicional, para que los niños pudieran aprender y valorar sus raíces. Durante la visita, se presentó un pequeño obstáculo. Un grupo de jóvenes se mostró reticente a participar en las actividades previstas. Estaban acostumbrados a ignorar cualquier intento de intervención externa. La millonaria, lejos de desanimarse, decidió involucrarlos personalmente. Los invitó a colaborar en la construcción de un mural colectivo, explicándoles cómo sus ideas y creatividad podían inspirar a otros niños. Al principio hubo resistencia, pero poco a poco los jóvenes comenzaron a aportar colores, formas y mensajes que reflejaban sus vidas y sueños. La protagonista se arrodillaba a su nivel, comentando, corrigiendo con cuidado y celebrando cada pequeño logro. El hijo del chofer la acompañaba durante toda la jornada, absorbiendo cada detalle y participando activamente en la pintura y los juegos. Su curiosidad y entusiasmo eran contagiosos, y los vecinos empezaron a ver en él un ejemplo de que los niños también podían ser agentes de cambio. La mujer observaba la interacción entre su joven acompañante y la comunidad, y entendió que su papel no solo era liderar con recursos, sino también inspirar con su ejemplo y cercanía. Al final de la tarde, la protagonista organizó una pequeña ceremonia simbólica, la siembra de un árbol en el centro del futuro patio del centro comunitario. Invitó a los niños, madres y vecinos a participar, explicando que ese árbol representaba la esperanza, el crecimiento y la unión de todos los que formaban parte del proyecto. Cada persona colocó tierra alrededor de sus raíces, y la mujer, arrodillada, lo regó junto con el hijo del chofer. El gesto, aunque simple, tuvo un efecto emocional profundo en todos los presentes. Mientras regresaban a la mansión, la millonaria reflexionaba sobre los obstáculos superados hasta ese momento: críticas mediáticas, resistencia de algunos empleados, desafíos legales y logísticos, y los propios miedos internos. Cada dificultad había reforzado su resiliencia y su convicción de que la bondad y la empatía podían coexistir con la ambición y el éxito empresarial. Ella había aprendido a equilibrar ambos mundos, demostrando que un corazón generoso no es incompatible con la firmeza necesaria para liderar grandes proyectos. Al día siguiente, en la mansión, se llevó a cabo una reunión estratégica para planificar la inauguración del nuevo centro comunitario. La protagonista trabajaba codo a codo con arquitectos, educadores y artistas locales, asegurándose de que cada detalle respetara la identidad cultural y las necesidades de los niños. Los empleados, inspirados por su energía y ejemplo, contribuían con ideas creativas y soluciones prácticas. La dinámica había cambiado radicalmente. Ya no se trataba de jerarquías rígidas, sino de un esfuerzo colaborativo centrado en un propósito común. En paralelo,
Se organizaban talleres de formación para los voluntarios. La millonaria enseñaba sobre empatía, liderazgo con corazón y resolución de conflictos, compartiendo experiencias que había vivido durante su transformación personal. Narraba cómo un simple gesto de compasión hacia el hijo de su empleado había desencadenado una cadena de cambios que no solo beneficiaban a los niños, sino que también transformaban su propia vida. Cada historia, cada ejemplo, motivaba a los participantes a dar lo mejor de sí mismos en cada acción. A mediados de la semana, surgió una pequeña crisis. Un proveedor de materiales de construcción no cumplió con la entrega a tiempo, poniendo en riesgo la programación del centro. La millonaria reaccionó con calma y determinación, reorganizando el cronograma y buscando alternativas inmediatas. Su capacidad para enfrentar imprevistos sin perder la compostura fue admirada por todos, y los jóvenes que la acompañaban aprendieron que la perseverancia y la creatividad son esenciales para superar cualquier dificultad. Mientras tanto, la relación con el hijo del chofer se fortalecía aún más. La millonaria lo alentaba a expresar sus ideas, a liderar pequeños grupos de niños durante las actividades y a proponer soluciones a problemas simples, como organizar juegos o actividades de lectura. El niño, cada vez más seguro de sí mismo, desarrollaba habilidades de liderazgo y comunicación, mientras que la mujer encontraba en su compañía una fuente constante de alegría, inspiración y conexión con la inocencia y creatividad infantil. El fin de semana se organizó un evento cultural previo a la inauguración del centro. Participaron artistas locales, músicos, narradores y voluntarios. La protagonista supervisaba cada detalle, desde la decoración hasta la logística, asegurándose de que la experiencia fuera significativa para los niños y sus familias. Durante el evento, una de las niñas del barrio presentó un baile folclórico que emocionó a todos los presentes. La mujer, observando con lágrimas en los ojos, comprendió que la transformación de la comunidad estaba en marcha y que su esfuerzo estaba dando frutos concretos. Al finalizar el evento, mientras caminaba por el patio iluminado por faroles, la millonaria se sentó junto al hijo del chofer, observando a los niños jugar. Sentía una paz profunda, una satisfacción que ningún lujo ni contrato había podido proporcionarle antes. Reflexionó sobre cómo un simple gesto de bondad, un acto inesperado frente al hijo de su empleado, había desencadenado un cambio que ahora tocaba vidas, fortalecía comunidades y transformaba corazones. Esa noche, en la mansión, se sentó frente a la ventana principal. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, y el sonido de risas infantiles resonaba en su memoria. Comprendió que su verdadero propósito no estaba en acumular riqueza, sino en sembrar esperanza, alegría y oportunidades. Su vida había encontrado un sentido profundo, y cada acción que emprendía estaba guiada por la certeza de que podía cambiar el mundo a través de la empatía, la creatividad y el liderazgo compasivo. Durante los días siguientes, la protagonista continuó trabajando en la consolidación del nuevo centro comunitario. Supervisó cada detalle de la construcción, coordinó con proveedores, organizó talleres de capacitación para educadores y diseñó actividades culturales y educativas. Cada paso del proceso reflejaba su visión, un espacio donde los niños pudieran desarrollarse plenamente, aprender sobre su cultura y conectarse con su comunidad. El hijo del chofer, entusiasmado, se convirtió en un pequeño embajador del proyecto. Ayudaba a los niños más pequeños, les contaba historias y les enseñaba canciones. La millonaria lo miraba con orgullo, consciente de que su influencia había inspirado en él valores de generosidad, liderazgo y compromiso. Juntos, demostraban que la verdadera transformación se construye con constancia, paciencia y amor. La inauguración finalmente llegó. La comunidad entera se reunió para celebrar. Niños, padres, voluntarios y artistas se unieron para dar la bienvenida al nuevo centro. La millonaria, arrodillada junto al hijo del chofer, cortó la cinta inaugural mientras todos aplaudían y gritaban de alegría. El ambiente estaba lleno de emociones, gratitud, orgullo y esperanza. La mujer comprendió que aquel día representaba no solo un logro material, sino la culminación de un viaje de transformación personal y social. Al caer la noche, mientras regresaba a la mansión, la protagonista pensó en cada desafío superado, las críticas, los obstáculos logísticos, los miedos internos y las dificultades financieras. Todo había sido necesario para llegar a ese momento. Su corazón estaba lleno de gratitud, y la certeza de que cada acción tomada con amor y compromiso podía generar un impacto duradero. Por primera vez, la millonaria sintió que su vida estaba completa. La conexión con los niños, con el hijo del chofer, con la comunidad y consigo misma le había dado un propósito profundo que ninguna fortuna ni éxito empresarial podrían igualar.
Había aprendido que la verdadera riqueza reside en los corazones que se tocan y en las vidas que se transforman a través de la bondad, la empatía y la perseverancia. La Ciudad de México despertaba con un cielo despejado y un aire fresco que anunciaba un día lleno de oportunidades. La millonaria se levantó temprano, como siempre, pero esta vez con un entusiasmo que no había sentido antes. Durante los últimos meses, cada acción, cada decisión y cada momento compartido con los niños de la fundación y con el hijo de su empleado habían transformado su vida y su forma de ver el mundo. Ahora entendía que su verdadero propósito no estaba solo en los negocios, sino en la capacidad de impactar vidas de manera profunda y duradera. Esa mañana, la protagonista decidió organizar una jornada especial en la mansión. Invitó a todos los niños de los diferentes centros comunitarios y a sus familias para un día de actividades culturales, juegos y talleres de creatividad. La entrada estaba adornada con banderines de colores y arreglos florales que combinaban con el aroma de pan recién horneado y café que llegaba desde la cocina. Los empleados estaban involucrados en cada detalle, desde la logística hasta la decoración, y trabajaban con entusiasmo, inspirados por la energía y dedicación de su jefa. El hijo del chofer, como siempre, acompañaba a la millonaria en cada actividad. Él corría de un taller a otro, enseñando a los niños canciones, ayudando a organizar juegos y explicando cómo realizar manualidades. Su entusiasmo era contagioso, y pronto los pequeños lo veían como un referente, un ejemplo de confianza, curiosidad y alegría. La protagonista lo observaba con una mezcla de ternura y orgullo, reconociendo que su influencia positiva estaba moldeando a un niño seguro de sí mismo y lleno de valores. La primera actividad fue un taller de música tradicional mexicana. Los niños aprendían a tocar instrumentos simples, mientras la millonaria participaba activamente, enseñando ritmos y canciones. Su cercanía con ellos y su entusiasmo genuino sorprendían a todos los presentes. Los padres, inicialmente recelosos, comenzaron a involucrarse, comprendiendo que el objetivo no era solo entretener, sino conectar a los niños con su cultura y fortalecer sus habilidades emocionales y sociales. Después del taller, la protagonista organizó un espacio de lectura y narración de cuentos. Cada niño tenía la oportunidad de contar sus propias historias, mientras otros escuchaban con atención. La mujer intervenía suavemente para guiar, animar y corregir con delicadeza, asegurándose de que cada voz fuera escuchada y valorada. Observaba cómo la creatividad de los niños florecía, y cómo su confianza aumentaba con cada pequeña participación. Para ella, ese era uno de los mayores logros, ver a los niños descubrir su propio valor y expresarse libremente. Mientras tanto, un grupo de jóvenes de la comunidad comenzó a mostrar interés por colaborar en la organización de las actividades. Al principio, algunos eran tímidos o desinteresados, pero la protagonista, con paciencia y firmeza, los involucró en la planificación de talleres, decoración y logística. Les explicó la importancia de trabajar juntos, de liderar con respeto y de comprender que cada acción podía impactar positivamente la vida de los niños. Poco a poco, esos jóvenes se convirtieron en aliados valiosos, aportando ideas innovadoras y energía para que la jornada fuera un éxito. El almuerzo fue otro momento especial. La millonaria supervisaba que cada detalle estuviera cuidado, desde la presentación de los alimentos hasta la atención a los niños con necesidades especiales. Se aseguró de que todos los asistentes se sintieran valorados y atendidos. Durante la comida, se creó un ambiente de alegría y camaradería, donde familias, niños y voluntarios compartían historias, risas y sueños. La protagonista se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en sus propiedades ni en su fortuna, sino en la capacidad de generar conexiones humanas significativas. Tras el almuerzo, la jornada continuó con talleres de arte y manualidades. Los niños pintaban, recortaban y creaban figuras que luego se exhibieron en una pequeña galería improvisada dentro de la mansión. La millonaria, arrodillada junto a ellos, ofrecía consejos, celebraba sus logros y los animaba a ser creativos sin temor a equivocarse. Cada obra de arte representaba un pedacito de la personalidad de cada niño, y para ella, cada pieza era un testimonio del impacto positivo que la fundación estaba generando. Al caer la tarde, se llevó a cabo un momento de reflexión y conversación en círculo. Cada niño compartió lo que había aprendido, sus sueños y cómo se sentían dentro de la fundación. La millonaria escuchaba atentamente, asintiendo, sonriendo y ofreciendo palabras de aliento. Los testimonios eran emocionantes. Algunos niños expresaron cómo ahora se sentían más seguros, capaces de soñar en grande y motivados para aprender. Otros hablaron sobre la importancia de la amistad y de sentirse parte de una comunidad. Para ella, estas palabras eran más valiosas que cualquier reconocimiento público o éxito financiero.
Un obstáculo inesperado surgió cuando un grupo de vecinos se mostró preocupado por la gran cantidad de personas en la mansión, temiendo desorden o ruidos excesivos. La millonaria los invitó a participar en las actividades y a observar cómo los eventos estaban organizados con cuidado y respeto. Con su actitud cercana, clara y empática, logró que los vecinos se sintieran incluidos y valorados, transformando una posible tensión en una oportunidad de colaboración. Durante la jornada, se presentó una pequeña sorpresa. La artista que había trabajado en el mural del nuevo centro comunitario llegó con materiales para comenzar a plasmar la obra en un muro externo de la mansión. Los niños participaron activamente, pintando sus ideas y contribuyendo con colores y formas. La protagonista se unió con entusiasmo, arrodillándose para alcanzar lugares bajos, mezclando pintura y celebrando cada detalle. El ambiente estaba lleno de creatividad, alegría y aprendizaje, reforzando la conexión entre todos los participantes. El hijo del chofer, entusiasmado, propuso una actividad de teatro improvisado. Los niños formaron pequeños grupos y representaron escenas sobre la vida en la comunidad, la importancia de la amistad y los sueños que querían alcanzar. La millonaria los animaba a expresarse, a superar el miedo escénico y a disfrutar del proceso creativo. La risa y la emoción llenaban el espacio, y todos los presentes pudieron sentir cómo el poder de la educación, la cultura y la empatía estaba transformando vidas. Al finalizar el día, la protagonista organizó un cierre simbólico. Cada niño colocó una piedra pintada con sus deseos y sueños en un pequeño jardín. La millonaria explicó que ese jardín representaba la esperanza, el esfuerzo colectivo y la unión de los corazones de todos los participantes. Cada gesto era un recordatorio de que los sueños, cuando se trabajan con dedicación y apoyo, pueden hacerse realidad. En las semanas siguientes, la fundación continuó creciendo y consolidando sus proyectos. La millonaria trabajó en la apertura de nuevos centros, en la organización de talleres culturales y educativos y en la creación de programas de liderazgo para jóvenes. Cada actividad estaba diseñada para fortalecer la confianza, creatividad y habilidades de los niños y adolescentes, asegurando que los beneficios fueran duraderos y sostenibles. Los desafíos continuaban, como cualquier proyecto ambicioso. Algunos proveedores no cumplían con los tiempos de entrega, ciertos permisos administrativos tardaban más del esperado y surgían desacuerdos internos sobre cómo distribuir recursos. Sin embargo, la protagonista enfrentaba cada situación con determinación, equilibrio y empatía, demostrando que la combinación de corazón y estrategia podía superar cualquier obstáculo. En la mansión, la relación con el hijo del chofer seguía creciendo. Él ahora ayudaba a diseñar talleres, supervisar actividades y motivar a los niños más pequeños. Su confianza y liderazgo eran notables, y la mujer encontraba en su crecimiento personal un reflejo de lo que la bondad, la paciencia y la dedicación podían lograr. Cada logro del niño era una pequeña victoria compartida, que reforzaba el vínculo entre ambos. Al caer la noche, después de una jornada agotadora pero gratificante, la millonaria se sentó en la terraza de la mansión observando la ciudad iluminada. Pensaba en todo lo logrado, la transformación de los niños, la construcción de la comunidad, el impacto cultural y social, y su propio cambio interior. Comprendió que la verdadera riqueza reside en las relaciones humanas, en la capacidad de tocar corazones y en la constancia para cumplir sueños que trascienden lo material. Esa noche, antes de dormir, escribió en su diario: cada sonrisa, cada gesto de bondad, cada esfuerzo compartido me recuerda que la vida se enriquece cuando damos y recibimos con el corazón abierto. Hoy he visto cómo los sueños se unen con la esperanza, y cómo juntos podemos construir un mundo más justo y lleno de oportunidades. El hijo del chofer, dormido a su lado después de un día lleno de aventuras, simbolizaba para ella la continuidad de ese propósito, la certeza de que el impacto positivo no termina, sino que se multiplica a través de generaciones. Los días siguientes continuaron con la misma energía: inauguraciones de nuevos talleres, visitas a comunidades, coordinación de voluntarios y preparación de actividades culturales. Cada evento reforzaba la filosofía de la protagonista: liderazgo con empatía, compromiso con la comunidad y transformación a través de la educación y la cultura. La fundación crecía, pero siempre conservando su esencia: el respeto, la inclusión y el amor por los niños y la comunidad. Al finalizar este capítulo de su vida, la millonaria comprendió que su transformación personal y profesional estaba completa. Ya no era solo una mujer poderosa en los negocios, era un ejemplo de liderazgo humano, capaz de inspirar, enseñar y guiar con compasión. Había logrado unir sueños, corazones y acciones en un proyecto que no solo beneficiaba a los niños, sino que transformaba toda una comunidad, demostrando que la bondad y la determinación pueden coexistir con la grandeza y el éxito.
La Ciudad de México amanecía bañada por la luz dorada del sol, y la mansión en Polanco estaba llena de actividad desde temprano. La millonaria se levantó con la determinación que la había acompañado durante todos estos meses, consciente de que cada acción, cada decisión y cada momento compartido con los niños de la fundación y con el hijo de su empleado seguía moldeando un futuro lleno de posibilidades. Aquella mañana tenía planeada una visita a un barrio alejado de la ciudad donde la fundación planeaba abrir su próximo centro comunitario. Al llegar, fue recibida por vecinos y padres ansiosos por conocer los programas y actividades que se implementarían. La protagonista se arrodilló ante los niños, saludándolos con cercanía y mostrando interés genuino en cada uno. Sus gestos reflejaban empatía y respeto, y los pequeños respondían con sonrisas confiadas. El hijo del chofer la acompañaba, explicando juegos y enseñando canciones, convirtiéndose en un enlace natural entre los niños y la fundación. Durante el recorrido por el barrio, la millonaria se enfrentó a su primer desafío del día. Algunas familias mostraban desconfianza debido a experiencias previas con proyectos sociales que no habían cumplido sus promesas. Ella escuchó atentamente, tomando nota de sus preocupaciones y ofreciendo soluciones concretas y viables. Su actitud calmada, firme y empática logró que los vecinos comenzaran a ver en la fundación un aliado confiable. La coincidencia de que varios líderes comunitarios estuvieran presentes para explicar la importancia de la colaboración fortaleció la credibilidad del proyecto. Tras las reuniones iniciales, se organizó un taller de arte en un pequeño espacio abierto del barrio. La millonaria se arrodilló nuevamente para enseñar a los niños técnicas de pintura y manualidades, animándolos a expresarse libremente y a compartir historias sobre sus vidas y sueños. Cada trazo y cada color reflejaba sus emociones, y la mujer no dejaba de celebrar cada intento, demostrando que la creatividad es un instrumento poderoso para el desarrollo emocional. Mientras tanto, el hijo del chofer notó que algunos adolescentes se mantenían alejados, mostrando desinterés o timidez. La millonaria decidió involucrarlos directamente en la creación de un mural colectivo que representara la identidad y cultura del barrio. Les permitió expresar sus ideas y liderar algunos aspectos del proyecto, reforzando su autoestima y sentido de pertenencia. Con paciencia y guía, logró que estos jóvenes se sintieran valorados, mostrando que cada pequeño esfuerzo puede generar cambios significativos. Durante la tarde, un grupo de madres se acercó para compartir sus desafíos cotidianos: jornadas laborales largas, transporte complicado, falta de recursos educativos y la necesidad de apoyo emocional para sus hijos. La millonaria escuchó con atención y ofreció programas de becas, talleres para padres y actividades extracurriculares. Su enfoque práctico y sensible demostró que el proyecto no solo buscaba el desarrollo de los niños, sino también fortalecer a las familias y la comunidad en general. Un obstáculo inesperado surgió cuando se descubrió que uno de los terrenos donde se planeaba construir el centro tenía problemas legales de propiedad. La protagonista reaccionó de inmediato, coordinando con abogados y autoridades locales para encontrar una solución rápida y justa. Esta situación enseñó a todos los involucrados sobre la importancia de la planificación, la paciencia y la negociación respetuosa. La millonaria se mantuvo firme y serena, demostrando que la capacidad de resolución de problemas es esencial para liderar cualquier proyecto social de gran magnitud. Mientras avanzaba la jornada, la mujer organizó una actividad de música y baile. Los niños aprendían danzas tradicionales mexicanas, mientras ella se unía al ritmo con entusiasmo y alegría. Los vecinos se unieron, algunos tímidos al principio, pero finalmente participando con entusiasmo. La fusión de generaciones y la conexión cultural reforzaron el sentido de comunidad y de pertenencia, mostrando que el arte y la tradición son herramientas poderosas para unir corazones y fortalecer valores. Durante la tarde, se produjo una de las grandes reviravoltas de la historia. Una periodista local que inicialmente había sido escéptica sobre la fundación se acercó para cubrir la actividad. Sin embargo, al observar el compromiso genuino de la millonaria y la reacción positiva de los niños y la comunidad, decidió publicar un reportaje que resaltaba la transformación social que estaba ocurriendo. Esto no solo elevó la visibilidad del proyecto, sino que también atrajo la atención de potenciales donantes y aliados, reforzando la sostenibilidad de la fundación. El hijo del chofer, inspirado por la jornada, propuso crear un pequeño comité de liderazgo infantil para coordinar juegos y talleres en los diferentes centros. La millonaria lo apoyó y le enseñó cómo delegar responsabilidades, motivar a otros niños y trabajar en equipo. Este paso fue fundamental para consolidar el sentido de autonomía y liderazgo entre los niños, demostrando que la formación de valores y habilidades de vida era tan importante como cualquier infraestructura física. Al final del día, la millonaria organizó un momento simbólico: la siembra de un árbol en el espacio que sería el patio central del nuevo centro.
Cada niño colocó tierra y regó la planta, mientras la mujer arrodillada les explicaba que ese árbol representaba la esperanza, el crecimiento y el esfuerzo colectivo. Este gesto simple, pero significativo, reforzó la conexión entre los participantes y dejó una huella emocional duradera en todos los presentes. Durante la semana siguiente, la protagonista supervisó la construcción del nuevo centro, asegurándose de que cada detalle fuera funcional, seguro y acogedor. Coordinó con arquitectos, educadores y artistas locales, garantizando que los espacios reflejaran la cultura mexicana y promovieran la creatividad, la educación y la inclusión. Cada obstáculo logístico o administrativo se resolvía con rapidez y eficacia, siempre manteniendo la filosofía de empatía y cercanía que caracterizaba a la fundación. En paralelo, se realizaron talleres de formación para voluntarios y empleados, donde la millonaria enseñaba liderazgo humano, resolución de conflictos y cómo acompañar a los niños con sensibilidad y compromiso. Su ejemplo personal, surgido del cambio profundo que había experimentado desde el primer día con el hijo del chofer, inspiraba a todos a trabajar con dedicación y corazón. La combinación de experiencia, cercanía y sensibilidad se convirtió en un modelo para todos los involucrados. A medida que pasaban los días, la relación con el hijo del chofer se fortalecía aún más. Él aprendía a liderar pequeños grupos, coordinar actividades y motivar a otros niños, mientras que la millonaria lo guiaba con paciencia, enseñándole sobre responsabilidad, empatía y compromiso social. Juntos representaban un equipo único, capaz de transformar vidas y fortalecer comunidades con acciones concretas y consistentes. Finalmente, llegó el día de la inauguración del centro. La comunidad se reunió para celebrar, y la emoción era palpable. Niños, padres, voluntarios y vecinos compartieron risas, abrazos y palabras de gratitud. La millonaria, arrodillada junto al hijo del chofer, cortó la cinta inaugural mientras todos aplaudían. Aquella ceremonia simbolizaba no solo la apertura de un espacio físico, sino la consolidación de un proyecto de transformación social y humana. Al caer la tarde, mientras regresaban a la mansión, la protagonista reflexionaba sobre cada desafío superado, la desconfianza inicial de la comunidad, los obstáculos legales y logísticos, la resistencia de algunos jóvenes y los problemas de coordinación. Cada uno de esos retos había fortalecido su resiliencia y su capacidad para liderar con corazón. Comprendió que los verdaderos logros no se miden solo por resultados tangibles, sino por el impacto emocional y social que generan en las vidas de quienes los reciben. Durante los días siguientes, la fundación continuó su expansión, con nuevos centros y programas educativos, culturales y recreativos. La millonaria supervisaba cada detalle, asegurándose de que cada niño tuviera acceso a oportunidades de aprendizaje, expresión artística y desarrollo personal. Su enfoque integral combinaba infraestructura, cultura y formación de valores, creando un modelo sostenible y replicable que inspiraba a otras comunidades y fundaciones. En la mansión, mientras observaba el atardecer desde la terraza, la mujer sintió una profunda satisfacción. Cada sonrisa, cada abrazo, cada logro de los niños y de la comunidad era un testimonio de que la bondad, la perseverancia y la empatía podían generar cambios significativos. Su transformación personal, iniciada por un simple gesto de compasión hacia el hijo de su empleado, se había convertido en un movimiento que tocaba vidas y fortalecía corazones. El hijo del chofer, dormido a su lado después de un día lleno de aventuras, representaba la continuidad de ese propósito. La mujer comprendió que la verdadera riqueza no se mide en dinero ni propiedades, sino en la capacidad de inspirar, enseñar y transformar vidas a través del amor, la dedicación y el compromiso. La Ciudad de México despertaba con un cielo despejado y un aire cálido que anunciaba un día histórico para la fundación y para la protagonista. Aquella mañana era especial. Se celebraría la inauguración oficial del centro comunitario más grande y completo hasta el momento, un lugar que combinaba educación, cultura, arte, deportes y apoyo emocional para todos los niños de la comunidad. La millonaria se levantó temprano, llena de emoción y con la certeza de que todo el esfuerzo realizado durante meses estaba a punto de dar frutos visibles y significativos. Desde el amanecer, los empleados y voluntarios trabajaban con energía, ultimando detalles de decoración, arreglos florales y la distribución de materiales para las actividades. La protagonista supervisaba cada paso, asegurándose de que todo estuviera perfecto y reflejara los valores de la fundación: respeto, inclusión, creatividad y empatía. Su presencia transmitía calma y motivación. Cada persona que trabajaba a su lado sentía que formaba parte de algo importante, que cada acción tenía un propósito más grande que cualquier tarea cotidiana. El hijo del chofer, su inseparable compañero de aventuras y aprendiz de liderazgo, corría entre los niños organizando juegos y explicando cómo participar en los talleres.
Su entusiasmo era contagioso y cada sonrisa que provocaba reforzaba la idea de que la fundación estaba construyendo un espacio seguro y feliz para todos. La protagonista lo observaba, arrodillada junto a un grupo de niños, guiándolos en una actividad de pintura, y sintió una profunda satisfacción al ver cómo el proyecto había influido en su crecimiento personal y emocional. El acto de inauguración comenzó con una ceremonia formal. Padres, vecinos, autoridades locales y representantes de medios de comunicación se reunieron en el patio central del centro comunitario, donde un mural recién terminado mostraba los colores y tradiciones de la comunidad. La millonaria tomó la palabra, pero no solo para hablar de logros o estadísticas. Compartió su experiencia personal, relatando cómo un pequeño gesto de bondad hacia el hijo de su empleado había iniciado un cambio que ahora impactaba a toda la comunidad. Su discurso, lleno de emoción y sinceridad, conmovió a todos los presentes y dejó claro que el verdadero éxito se mide por la transformación de vidas, no por la riqueza acumulada. Durante la jornada, se llevaron a cabo actividades simultáneas, talleres de música, danza folclórica, manualidades, lectura, deportes y juegos colaborativos. Los niños se movían de un espacio a otro, explorando, aprendiendo y compartiendo experiencias. La millonaria participaba activamente, enseñando pasos de danza, corrigiendo suavemente, animando a los más tímidos y celebrando cada logro. Su cercanía y atención genuina fortalecían los lazos entre los niños y la fundación, y demostraban que el liderazgo con empatía es capaz de generar cambios profundos y duraderos. Una de las pequeñas reviravoltas de la jornada ocurrió cuando un grupo de adolescentes inicialmente desinteresados decidió unirse a la actividad de mural colectivo. La protagonista los animó personalmente, recordándoles que sus ideas y creatividad tenían un valor único. Al final del taller, los jóvenes mostraban orgullo por su contribución y entusiasmo por involucrarse en futuros proyectos. Esta experiencia reforzó la importancia de la paciencia, la motivación y la inclusión, enseñando a todos que cada persona puede aportar al bienestar colectivo cuando se siente escuchada y valorada. Durante la tarde, la fundación presentó un espectáculo cultural que combinaba música, danza y teatro improvisado. Cada presentación fue dirigida o coordinada por los niños, con la guía y apoyo de la millonaria y de los voluntarios. La actuación más emocionante fue la representación de una historia sobre la unión de la comunidad y el poder de la esperanza, donde cada niño interpretaba un papel que reflejaba sus sueños y aspiraciones. La emoción era palpable, los padres lloraban de alegría y orgullo, y la protagonista sentía que cada esfuerzo, cada obstáculo superado y cada sacrificio había valido la pena. Un obstáculo inesperado surgió cuando una ligera lluvia comenzó a caer, amenazando con interrumpir las actividades al aire libre. Sin embargo, la millonaria reaccionó rápidamente, reorganizando los espacios bajo techos y carpas, asegurándose de que cada taller pudiera continuar sin problemas. Su capacidad de adaptación y liderazgo mostró a todos que los imprevistos son oportunidades para demostrar resiliencia y creatividad. La lluvia, lejos de arruinar la jornada, terminó sumando un toque de frescura y alegría, con los niños jugando y bailando bajo la lluvia con risas contagiosas. Durante el evento, un periodista que había seguido el proyecto desde sus inicios realizó una entrevista con la protagonista. Ella compartió cómo el simple gesto de arrodillarse para alimentar al hijo de su empleado había desencadenado una transformación personal y social. Habló de los desafíos enfrentados, resistencia de algunos vecinos, dificultades logísticas, problemas legales y desacuerdos internos, y cómo cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para fortalecer el proyecto. Su mensaje de esperanza, empatía y perseverancia fue recibido con entusiasmo, y su historia se difundió ampliamente, inspirando a otras comunidades a replicar iniciativas similares. El hijo del chofer protagonizó un momento muy especial. Lideró una actividad de coordinación entre los niños, guiándolos para que ayudaran en la organización de un desfile simbólico por la fundación. Su seguridad y liderazgo mostraban un crecimiento notable, y la millonaria no pudo evitar sentir un orgullo profundo. Ese niño, que en un inicio solo había estado como compañía, se había convertido en un ejemplo de responsabilidad, empatía y motivación para sus pares. Más tarde, se realizó un acto simbólico de clausura. Cada niño colocó en un mural una estrella con un deseo o sueño personal, simbolizando la esperanza y los objetivos que perseguían. La millonaria arrodillada junto al hijo del chofer colocó su propia estrella, representando el compromiso de continuar trabajando para que cada sueño pudiera crecer y realizarse. Este gesto unió los corazones de todos los participantes y dejó una huella emocional imborrable, mostrando que los esfuerzos colectivos pueden generar resultados tangibles y transformadores. Al final del día, la protagonista organizó una ceremonia de agradecimiento a todos los voluntarios, empleados y vecinos que habían apoyado el proyecto.
Cada persona recibió palabras de reconocimiento y un pequeño símbolo de gratitud, reforzando la idea de que el éxito es siempre un esfuerzo compartido. La emoción y los aplausos llenaron el espacio, mientras la millonaria, arrodillada ante los niños para saludarlos uno por uno, reafirmaba su compromiso con la comunidad y su deseo de seguir transformando vidas. La jornada concluyó con un paseo por las instalaciones del nuevo centro. La protagonista observaba cada detalle: aulas coloridas, talleres equipados, espacios deportivos y áreas recreativas, todo diseñado pensando en el bienestar, aprendizaje y desarrollo integral de los niños. La sensación de logro era inmensa, pero también lo era la humildad. Sabía que todo era posible gracias al esfuerzo colectivo, la confianza depositada por la comunidad y su propia decisión de liderar con corazón y empatía. En las semanas siguientes, la fundación continuó consolidando sus programas, asegurando que cada niño tuviera acceso a educación, arte, cultura y apoyo emocional. La millonaria supervisaba personalmente las actividades, compartía tiempo con los niños y se mantenía cercana al hijo del chofer, quien seguía creciendo en confianza, liderazgo y valores. Cada pequeña victoria se celebraba, y cada desafío se enfrentaba con determinación, paciencia y creatividad. Finalmente, llegó un día de calma y reflexión. La millonaria, sentada en la terraza de la mansión, observaba la ciudad iluminada por el atardecer. Recordaba cada momento de los últimos meses, el gesto inicial de bondad hacia el hijo de su empleado, las dificultades superadas, los proyectos inaugurados, los niños inspirados y la comunidad unida. Su corazón estaba lleno de gratitud, satisfacción y alegría. Comprendió que su verdadera riqueza no residía en propiedades ni dinero, sino en la capacidad de generar transformación, esperanza y felicidad en la vida de otros. El hijo del chofer, dormido a su lado, representaba la continuidad de esa misión. La mujer entendió que el verdadero éxito se construye día a día, con pequeños gestos, constancia y amor. La bondad que una vez había mostrado sin esperar nada a cambio había desencadenado un cambio que tocaba corazones y generaba oportunidades. Cada sonrisa de un niño, cada logro de un joven y cada reconocimiento de la comunidad confirmaban que su camino había sido el correcto. Esa noche, mientras la ciudad brillaba con luces y la música de la vida urbana llenaba el aire, la millonaria cerró los ojos con paz y satisfacción. Había completado un ciclo de transformación personal y social. Su corazón estaba lleno de esperanza y felicidad, y sabía que cada acción realizada con amor y compromiso podía dejar una huella duradera en el mundo. La historia de la millonaria y del hijo de su empleado se había convertido en un testimonio vivo de que la bondad, la empatía y la perseverancia pueden cambiar vidas, unir comunidades y crear un futuro brillante para quienes sueñan con oportunidades. Fin. ¿Llegaste hasta aquí? Entonces comenta Avia. Dale like y comparte con tus amigos. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles. Tu apoyo es muy importante. Hasta la próxima historia.